Todos los días, una guerra invisible se libra a nuestro alrededor. Esta guerra invisible no es escuchada, pero sí sentida en todos los aspectos de nuestra vida. Un enemigo devoto y diabólico busca causar estragos en todo lo que nos importa: tu corazón, tu mente, tu matrimonio, tus hijos, tus relaciones, tu resiliencia, tus sueños y tu destino. Pero su plan de batalla depende de cogernos desprevenidos y desarmados. El apóstol Pablo era consciente de la guerra espiritual y del mundo, por lo cual, en su carta a los Efesios, nos insta a revestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Bienvenido, querido y distinguido oyente. ¿Quieres saber cuáles son las armas que Dios nos ha dado para derrotar al enemigo? Te invitamos a ver este vídeo hasta el final. Antes de profundizar en este tema, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que publicamos un vídeo nuevo. Empezamos. A lo largo de la historia, en innumerables ocasiones, los campos de batalla han sido escenario de momentos cruciales para el destino de las naciones y las comunidades. En esas ocasiones, algunos hombres se han destacado por su capacidad y han inclinado el resultado de las contiendas más difíciles en favor de su bando. El arte de la guerra es complejo, y unos pocos elegidos fueron capaces de reunir todos los elementos que caracterizan a los grandes genios militares: estrategia, táctica, capacidad de mando y ubicuidad histórica. Esta es una posible lista de los más grandes estrategas de la guerra de todos los tiempos: Alejandro Magno, Ciro el Grande, Escipión el Africano, Julio César, Aníbal Barca, Guillermo el Conquistador, Carlomagno, Gengis Khan, Sledino y Napoleón Bonaparte. A lo largo de los siglos, miles de hombres han dedicado sus vidas a evaluar, definir, estudiar y aplicar las diversas estrategias militares que aplicaron estos hombres, buscando analizar y prever el éxito a la hora de la batalla. Antes de ir a una guerra, los generales estudian las tácticas antiguas, lo que ha funcionado y lo que no, la topografía del terreno donde ocurrirá, el clima en el área y hasta cómo piensa el enemigo. Esto les permite desarrollar un plan de defensa y de ataque, y sin duda ha provisto de éxito a muchos hombres de guerra. Ahora bien, así como hay guerras en el ámbito terrenal, así también hay guerras en el ámbito espiritual. Las asambleas de Dios declaran la realidad de la guerra espiritual, reconociendo que el seguidor de Cristo está en conflicto con el mundo, con la carne y con el diablo en el terreno celestial. Las tácticas son diferentes, nuestro enemigo no es visible a nosotros, por lo que no podemos simplemente observar su accionar. Pero sí tenemos material de estudio, que es la palabra de Dios. Dios conoce los planes y las acciones de Satanás y sus demonios, por lo que la única forma de batallar es dependiendo totalmente en él. Desafortunadamente, Satanás ha creado fortalezas en la mente de los cristianos sobre cómo batallar, lo que ha llevado a estrategias inefectivas y enfoques erróneos. El apóstol Pablo era consciente de la guerra espiritual y del mundo. Por esta razón, en su carta a los Efesios nos insta a revestirnos de la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Leamos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Queridos míos, el apóstol Pablo escribió la carta a los Efesios desde la prisión en Roma, donde sin duda se familiarizó bastante con la armadura del ejército romano, sus captores. El apóstol hizo un interesante paralelo entre la armadura de un soldado y la armadura espiritual de Dios. Tampoco lo olvidemos,
Pablo todo ese tiempo había estado encadenado a la muñeca de un soldado romano, literalmente, Pablo era un embajador en cadenas. Al escribir este pasaje, la armadura del soldado le sugiere un cuadro pictórico. El cristiano también tiene una armadura, y Pablo traduce a términos cristianos, pieza por pieza, la armadura del soldado romano. Notemos las primeras palabras del apóstol: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Estimado oyente, al enfrentar ataques espirituales no debemos olvidar que la fortaleza necesaria para afrontarlos viene únicamente del Señor. No vamos a luchar en nuestras propias y débiles fuerzas humanas, que ningún daño pueden hacer al mundo espiritual. Además, recordemos que de nuestra parte está el Dios Todopoderoso que creó el cielo y la tierra con el poder de su palabra. Ningún espíritu inmundo puede resistir al poder de su palabra. Continuemos con el relato bíblico: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo. Ciertamente, Él acecha a los hijos de Dios y no juega a ser. Está claro en su retorcida mente que jamás podrá enfrentarse al Señor Dios Todopoderoso, por lo tanto, busca dañar a aquellos que más ama, a sus hijos. No hay ninguna pizca de honor y sensibilidad en él, solo busca hurtar, matar y destruir. Sabe que está vencido. Nuestro Señor Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y ha dotado a los cristianos con poderosas armas espirituales para resistir y atacar. Continuemos con el relato bíblico, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Alguien ha dicho que la batalla de la fe no consiste en conquistar una posición defendida por el enemigo, sino en defender una plaza que ya le fue arrebatada por nuestro gran capitán en la magna batalla del Calvario, donde venció al hombre fuerte armado y le despojó de sus bienes. Sin embargo, la lucha espiritual participa tanto del primer aspecto como del segundo. Es una defensa de algo que potencialmente ya pertenece a Cristo, pero también es una ofensiva general en la que los soldados de la cruz invaden el territorio usurpado por el adversario, y en nombre de su Señor, arrebatan las almas que aquél ha apresado. Ahora bien, vemos que Pablo describe la obra de Satanás y sus secuaces con algo más de detalle. Las palabras principados, potestades y gobernadores nos recuerdan distintas facetas de aquellas jerarquías angelicales, tanto las satánicas como las que sirven a Dios, dando a entender la existencia de toda una organización de maldad con sus variados rangos y esferas de dominio espiritual. La primera palabra sugiere sus esferas o territorios, la segunda, su autoridad y poder delegados del príncipe de este mundo, la tercera, su compenetración y colaboración para dominar a cuanto puedan en nombre de su tenebroso jefe, oponiéndose resueltamente al avance del reino de Dios. En cuanto a la frase «en las regiones celestes», se refiere a la esfera supraterrenal, el aire, el segundo cielo de donde operan las huestes malignas. El ejemplo más claro de esto está en Daniel capítulo 10, versículo 13. Como vemos, un ángel de Dios fue detenido 21 días en las regiones celestes por un espíritu demoníaco que se le identifica como el príncipe de Persia. Continuemos con el relato bíblico: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, habiendo acabado todo, estar firmes. Cada elemento de la armadura del cristiano juega un papel relevante al enfrentarse a la guerra espiritual. Debemos asegurarnos de presentarnos al campo de batalla plenamente equipados. Nos indica claramente el texto que habrá confrontación, son armas pensadas para la defensa y el ataque. Habrá días malos en los que vamos a pelear, pero la magnífica palabra también nos señala que acabarán, puesto que Satanás no puede resistir y tiene que huir. Por lo que nuestro Señor nos manda que debemos mantenernos firmes. Oswald Chambers nos dice al respecto: no podemos estar firmes en contra de las acechanzas del enemigo con nuestras propias fuerzas. Él se nos acerca en formas que solo Dios puede comprender y no en formas que nosotros podamos entender. La única manera en que podamos estar preparados en contra del enemigo es haciendo lo que Dios nos dice: permaneced firmes, vestidos de su armadura. Esto era algo que Pablo comprendía y por ello les advierte a los creyentes que nuestros enemigos son espirituales y no hombres de carne y hueso. Por tanto, es importante que cada uno de nosotros comprenda la importancia de vestir siempre la armadura que Dios nos ha proporcionado, ya que de lo contrario estaremos en desventaja. Cualquier otro tipo de arma no servirá de mucho, ya que la batalla se desarrollará en el campo espiritual,
y el Señor nos ha provisto de poderosas armas para resistir al enemigo de nuestra alma. En 2 de Corintios capítulo 10, versículos 4 y 5, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Continuemos con el relato bíblico, manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Queridos míos, en primer lugar tenemos el cinturón de la verdad. El cinturón de un soldado romano era de 15 a 20 cm de ancho y aseguraba todas las otras piezas de la armadura porque estaban unidas a él, incluso la funda de la espada. Si el cinturón no estaba correctamente ajustado, este podría desabrocharse durante la batalla, exponiendo sus partes íntimas, perdiendo sus armas y quedando en completa vergüenza. El cinturón de la verdad se refiere a nuestra integridad. Cuando no somos íntegros y llevamos una doble vida, nuestra conciencia nos acusa de hipócritas. El enemigo se burla de nosotros si no somos capaces de ejercer libremente y con autoridad nuestros dones, ya que sabemos que no estamos en santidad. La verdad de Dios se encuentra en la Biblia, a la cual debemos sacarle el mayor provecho al leerla, estudiarla y aplicarla en nuestra vida diaria, con la finalidad de tener una verdadera vida piadosa. A través del conocimiento y aplicación de la palabra de Dios obtenemos 1. Llevar una vida santa, la cual aumenta la comunión entre Dios y el hombre. 2. Una vida íntegra da autoridad para vencer al enemigo de nuestra alma, ya que nuestra conciencia no nos acusa de hipocresía. 3. El vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras ** nos garantiza el respaldo de Dios en nuestras vidas, ya que es la presencia del Espíritu Santo la clave de nuestro éxito. Cuando Dios llamó a Gedeón a su servicio y éste temía, le dijo que la clave de su éxito dependía de su presencia en él. Toda nuestra vida debe estar cimentada en la verdad de Dios. Cuando nos ceñimos con la verdad de la palabra, todos los efectos de ella vienen a nosotros: honestidad, integridad, confiabilidad, rechazo a la falsedad, la mentira y el engaño. En otras palabras, no se trata simplemente de llenar nuestra mente con la verdad bíblica, sino que debemos permitirle afectar todo lo que decimos y hacemos. Cuando es así, seremos santos, no tendremos de qué avergonzarnos, el enemigo no tendrá de qué acusarnos y podremos ejercer nuestros dones con toda autoridad. En segundo lugar, tenemos la coraza de justicia. Notemos también que la coraza o corselete era otra parte importante del uniforme del soldado romano. Se colocaba encima de la túnica, haciéndose una sola pieza con ella mediante unas cintas de lona o cuero colocadas por arriba sobre los hombros, unida a otra pieza análoga de cuero o metal por la espalda y luego por debajo al cinturón. Protegía los órganos vitales de pulmones y corazón, por lo menos contra golpes que vinieran de frente o por encima del escudo. Queridos míos, nuestras partes espirituales más vulnerables están protegidas por la justicia de Cristo, la cual nos ha sido imputada gracias a lo que Jesús hizo en la cruz. La palabra imputada quiere decir atribuir a una persona algo que no tiene, reconocer o dar crédito a favor de nuestra cuenta. Y Pablo lo dice de la siguiente manera. Leamos 2 de Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. No lo olvidemos, como seres humanos imperfectos, somos incapaces de producir nuestra propia justicia, ya que una mala obra invalidaría muchas buenas obras y esto haría pedazos nuestra conciencia. Pero al entender que nuestra salvación proviene de la fe en Jesucristo, las cosas son diferentes. La coraza de justicia se refiere a la justicia que nos imputa Dios, la cual nos protege de la culpa y condenación ante Dios, de tal manera que el enemigo no puede atacar nuestra conciencia. David Wilkerson lo dijo de esta manera: si usted no tiene esta verdad en su vida, él se divertirá arruinando sus sentimientos. Le dirá mentiras y lo empujará a hacer lo malo. A menos que usted tenga esta verdad como el fundamento colocado debajo de todo lo que usted cree, ni su doctrina ni su teología ni su vida estarán en lo correcto. Si usted no tiene esa verdad y si no la entiende, ni siquiera podrá obedecer a Dios. Continuemos leyendo el relato bíblico, y calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Las sandalias, más bien botas o alpargatas gruesas del soldado, daban firmeza a sus pies, capacitándolos para caminar en terrenos sin lastimarse y quedar inutilizados para su cometido. Se atribuyó el éxito de algunas batallas,
tanto de Alejandro Magno como de Julio César, al cuidado exquisito que pusieron en asegurar que su infantería estuviese bien calzada en terreno rocoso, resbaladizo o mojado. Semejante detalle podía hacer toda la diferencia entre un triunfo y una derrota. Amados míos, un calzado seguro es de lo más importante en nuestra batalla con el enemigo, porque éste sabe aprovecharse si ocurre un resbalón que nos desequilibra. La expresión evangelio proviene del griego evangelien, la cual es una palabra compuesta que significa iu, bueno, y angelón, mensaje, literalmente, buenas nuevas. Por lo tanto, los cristianos somos responsables de predicar este mensaje tal y como nuestro Señor Jesús lo ordenó. El profeta Isaías dijo: «Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina». Ahora bien, Pablo nos aclara: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Antes de ministrar la salvación de Dios en los servicios del santuario, Moisés y Aarón se lavaron las manos y los pies antes de dejar a sus discípulos. Jesús les lavó a todos. En Efesios, los pies del guerrero están calzados con el apresto del Evangelio y protegidos por la paz de Jesús. El Evangelio de Jesucristo tiene poder para traer paz a las personas que lo entiendan, afectando el mundo de las tinieblas al sembrar en los corazones de los que oyen los principios de Dios. Sigamos leyendo el relato bíblico. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. La palabra griega, escutum, se refiere al escudo grande rectangular que utilizaba la infantería regular romana, compuesto de una armazón de hierro y madera combada, recubierta toda con piel gruesa. Podía esquivar o resistir tanto los golpes más fuertes de los contrincantes de cerca como los dardos incendiarios que se lanzaban desde lejos. William lo explica muy bien: uno de los más peligrosos instrumentos de guerra en la antigüedad eran los dardos de fuego. Tenían la punta terminada en estopa humedecida con brea, resina de pino. La estopa humedecida era encendida antes de arrojar la flecha. El enorme escudo de forma oblonga estaba hecho de 2 piezas de madera pegadas. Cuando el escudo paraba la flecha, ésta se hundía en la madera y la llama se apagaba. Está claro que la fe es la confianza sencilla y firme que tenemos en Dios. En Hebreos capítulo 11 dice: es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y cuando es así, podemos ser capaces de resistir todas las acusaciones, tentaciones, engaños y trucos del enemigo. Sin embargo, la fe debe alimentarse, y la única forma es a través del estudio de la palabra de Dios. En Romanos capítulo 10, versículo 17, dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe en la palabra del Señor extingue las llamas que amenazan incendiar nuestro ser en lujuria, ira, malicia o deseos ilícitos. Cuando ponemos nuestra confianza en sus promesas, se destruye el poder de la tentación. Continuemos con el relato bíblico. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos el casco de la salvación. La quinta pieza de la armadura, el casco, protegía el cráneo y el cerebro. Es la parte de nuestro cuerpo más vulnerable e indispensable. Pablo llama a esta parte protectora el casco de la salvación. Otras versiones dicen el yelmo de la salvación. Esto se refiere a un conocimiento firme, no solamente a la salvación presente que tenemos en Cristo, sino a toda la seguridad, confianza y esperanza que la acompaña. Con un conocimiento firmemente anclado en nuestro corazón de que la salvación es nuestra, podemos resistir a cualquier enemigo. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8, dice: nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de salvación. A través de la esperanza de la salvación protegemos nuestra mente. Pablo afirma que nosotros tenemos la mente de Cristo. Nuestra mente es sumamente importante, lo que entendamos acerca de nosotros mismos y de Dios determinará nuestras acciones. Por tanto, es importante que nuestra mente esté influenciada por la palabra de Dios. Por ello, la Biblia nos llama a cuidar nuestra mente. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice: no se amolden al mundo actual,
sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. En vez de ser moldeados por los valores de este mundo, el creyente debe ser transformado mediante la renovación de su mente. La palabra transformados proviene del griego metamorpo, de donde proviene nuestra palabra metamorfosis, la cual literalmente significa una alteración de la forma, la cual experimentan algunas especies. Por ejemplo, algunos insectos sufren este cambio radical, como los gusanos que entran en una especie de hibernación en un capullo para luego convertirse en un ser completamente diferente que conocemos como mariposa. Cuando venimos a Cristo, tenemos una mente dañada por todo lo malo que aprendimos en el pasado, nuestras conductas y hábitos están influenciados por los principios de este mundo. Sin embargo, el deseo de Dios es que seamos transformados completamente, pero esto se logrará a través de renovar toda nuestra mente. Debemos desechar todos nuestros prejuicios, impurezas y sentimientos indignos, reemplazándolos por la revelación bíblica. En segundo lugar, tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada, que es la palabra de Dios, es la única arma ofensiva mencionada en esta armadura. Varios tipos de espadas fueron usadas por los soldados romanos en sus largas batallas, espadas de un filo, espadas tipo dagas más cortas y la maira. La hoja de la maira era de 2 pies de largo, tenía filo en ambos lados y la hoja podía penetrar rápidamente en la víctima. La mayoría de sus enemigos usaban espadas largas de un solo filo que mostraron su desventaja contra la rapidez y agilidad de los romanos. Cuando el oponente se colocaba para mover su espada, podía ser fácilmente atravesado por una maira. Por esto mismo, el autor de la carta a los hebreos compara la palabra de Dios con una espada de 2 filos. En griego hay 2 términos usados para referirse a la expresión palabra, los cuales son logos y rema. Es interesante que el escritor usara el término griego rema en lugar de logos. Logos se refiere a una proclamación por escrito en el contexto del Evangelio como un todo. En contraste, rema se refiere a palabras habladas con una implicación más dinámica. En este sentido, la palabra de Dios no es solo un montón de páginas escritas sin mayor trascendencia. Al contrario, está viva y es eficaz y cortante como una espada de 2 filos, capaz de penetrar en lo más profundo de nuestro ser. Solamente tenemos que citarla con nuestra boca y esperar sus efectos poderosos en nuestra vida. En la lucha con la tentación, esto significa que la palabra de Dios es nuestra mejor arma ofensiva y la más admirable. El hecho de que Jesús citara las Escrituras 3 veces durante la prueba de Satanás en el desierto debiera ser suficiente para convencernos de que hasta Dios encarnado se apoyó en la palabra para poder resistir al enemigo. Continuemos con el relato bíblico, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Para cualquier operación militar, las comunicaciones son imprescindibles, debido a que es un medio para enviar y recibir las órdenes que dirigen al personal en terreno. Quizá en la época del apóstol Pablo no había un elemento de la armadura de los soldados romanos con el que pudiera comparar a la oración, pero su poder como arma espiritual es invaluable, por lo que no está fuera de este importante listado de equipamiento para la guerra espiritual. La oración no está limitada por barreras físicas o geográficas, cuando es efectuada con fe, tiene mucho poder. Clamamos en oración por una gran variedad de situaciones como provisión, protección, sanidad, sabiduría, etc. Incluso el apóstol Pablo pide que oren por él para que, cuando comparta el Evangelio, lo haga con gran valor y de una manera comprensible para sus oyentes, a pesar de las diferentes dificultades que debe enfrentar, por ejemplo, estar encarcelado. Queridos míos, es importante que oremos por los demás porque Jesucristo nos ha ordenado que lo hagamos. Jesús ordena que oremos no solo por nuestra familia, amigos y compañeros creyentes, sino también por nuestros enemigos. Al orar por los demás, estamos imitando a Jesucristo, quien intercede con Dios Padre en nuestro nombre, así como el Espíritu de Dios que intercede por nosotros con gemidos demasiado profundos para ser expresados con palabras. Queridos míos, revistámonos con la armadura de Dios y el enemigo huirá de nosotros, porque el que está con nosotros es mayor que el que está en el mundo. Queridos hermanos y hermanas,
hemos recorrido juntos este profundo mensaje sobre la armadura de Dios y cómo podemos prepararnos para enfrentar las acechanzas del enemigo. Recordemos que cada día, en esta batalla espiritual, no estamos solos. Contamos con el poder de Dios y su palabra como nuestro refugio y fortaleza. Si este vídeo ha sido de bendición para ti, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para recibir más contenido como este. No olvides dejarnos tus comentarios y darle me gusta para ayudarnos a llevar este mensaje a más personas. Tu apoyo y tus palabras son fundamentales para crecer juntos en la fe. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 8:37, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que esta victoria en Cristo sea nuestra fortaleza diaria. Amén.